Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, que es Semrush, la herramienta de SEO y marketing online que empleo en todos mis proyectos y en los de mis clientes. Una auténtica navaja suiza que te permitirá mejorar el posicionamiento orgánico de tu web. Y además, en las notas del programa encontrarás un link que te llevará a una prueba gratuita de 14 días. innocabi.com/prueba 14 días. Y espero que disfrutes de la herramienta si te decides a probarla y, por supuesto, del contenido que viene a continuación. Así que me despido y te dejo ya con la entrevista de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Toni Segarra, creativo y una de las personas más reconocidas del mundo de la publicidad. Tanto es así que si te viene a la cabeza cualquier premio de publicidad, seguro que ha ganado al menos uno. De sus campañas, de cómo funciona la mente de un creativo, de cómo lidiar con egos, con grandes marcas, con gestión de equipos y todo ello sin perder la cabeza, hablaremos a lo largo de la entrevista. Porque Toni es un tipo que escribe anuncios con la particularidad de que para mí, por lo menos, y para mucha otra gente, es el mejor. Así que con Toni haremos un recorrido por su vida profesional, por sus inquietudes, para conocer qué le mueve, y estoy convencido de que su experiencia te motivará y te dará un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Toni, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por pensar en que tengo algo que decir. Hombre, vale, si te parece, cuéntanos una pincelada breve de quién eres y qué haces y un poquito de tu trayectoria, y luego ya entramos un poco más en detalle. Venga, eso es lo más difícil de resumir, seguramente. Uno se lo sabe demasiado bien. Soy hijo de una familia numerosa de 6 hermanos, 3 y 3, chicos y chicas. Mi familia tiene una imprenta. Yo durante mi adolescencia y mi juventud pensé que quería ser escritor. Siempre digo que pensé porque era un poco una vocación de esas de gin tonic por la noche, ¿no? De ¿tú qué vas a ser de mayor? Escritor, decir que el escritor molaba mucho. En realidad no lo he sido nunca y hasta me aterroriza la mera posibilidad de serlo, de encerrarme yo solo a escribir en un cuarto, ¿no? La cuestión es que la imprenta tenía un estudio que era algo así como una mini agencia de publicidad, un mini estudio de diseño gráfico. Las imprentas antes eran así porque los clientes se encargaban un catálogo y encargaban todo, las fotos, el texto, todo. Mi hermano, Paco, el mayor, se había ido derivando un poco hacia el diseño gráfico y a la dirección de arte y trabajaba en ese estudio. Y como yo era el escritor de la familia, pues me fue encargando textos publicitarios. Yo los iba haciendo, me salían fácil, me divertía, y eso fue un poco en el camino que me fue llevando hacia la publicidad. Primero montando un pequeño, digamos, independizando este estudio de la imprenta, lo convertimos con mi hermano en una especie de estudio técnico que daba servicio a básicamente agencias de publicidad y a algún clientito pequeño. Y luego ya entré en el circuito tradicional, me ficharon de una agencia de publicidad, viceversa, porque yo quería hacer televisión, quería hacer spots, que era lo que me fascinaba, y a partir de ahí empecé una carrera bastante canónica, es decir, ir pasando de agencia en agencia hasta que uno decide que encuentra el socio ideal y encuentra el momento ideal y monta su propia empresa, que fue SCPF, en la que he estado 20 o 21 años, muy feliz. Y desde hace 4 hemos construido un poco un espacio de libertad para vivir este momento de transformación radical de lo nuestro y del mundo en general, que se llama Alegre Roca, y que es una mini consultoría de 5 personas en la que tratamos digamos, de sublimar lo que siempre hemos hecho, que es la parte más estratégica y conceptual, y no depender tanto del formato o de la ejecución, que esclaviza mucho, ¿no? No ser tan especialista de la ejecución y sí más generalista y estratega, ¿no? Y eso es un poco, no sé si lo he resumido bien, pero es un poquito mi vida así profesional. En lo personal, pues otras cosas. Muy bien, pues lo ha resumido también, que me ha dado pie para empezar a preguntar cosas. O sea que la primera es una duda que surge a las personas que no somos creativos,
¿Qué hace un creativo? ¿Que está todo el día pensando, ideando cosas? O... Bueno, yo creo que hay que abandonar esta obsesión por la creatividad. Yo, por ejemplo, que me gusta muchísimo la gastronomía y escribo una vez al mes en La Vanguardia de gastronomía y, bueno, me he acercado mucho a Ferran Adrià y a otros cocineros y les tengo mucha admiración. Les veo muy obsesionados con este asunto de la creatividad. Para mí la creatividad es algo humano e instintivo y natural. Es decir, todos en algún momento, frente a una situación determinada, que suele ser normalmente un problema, a veces una oportunidad, tenemos la obligación de reaccionar de un modo inusual, porque lo usual no sirve. Y para mí eso es la creatividad, es decir, encontrar una manera distinta a la habitual de solventar un problema o de aprovechar una oportunidad. Nosotros utilizamos la creatividad para vender. O sea, por tanto, a mí me gusta más que me definan como vendedor o como creativo de publicidad o como creativo publicitario, es decir, aquel que utiliza la creatividad para un fin concreto, que en mi caso es muy claramente vender. El ama de casa utiliza la creatividad para llegar a fin de mes con 1.000 euros en muchos casos, o con menos, y el abogado, yo siempre digo que el abogado de los malos tiene que ser muy creativo, porque hay muchos malos que son malos, que ya los ves que son malos. Es decir, que ese abogado tiene que utilizar la creatividad de una manera muy brillante para encontrar argumentos que defiendan a un tipo que desde el principio ya se ve que no va bien, ¿no? Así que yo diría que todos somos creativos. Otra cosa es que por una cuestión en nuestro caso, por una cuestión de hábito y por una cuestión de necesidad, porque nosotros sí es cierto que tenemos la obligación comercial o profesional de diferenciar productos y marcas. Y por tanto, digamos, ese enfrentarse a una solución inusual a un problema tradicional, para nosotros es hábito. Es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, sí es cierto que, digamos, de un modo rutinario, te diría casi, tenemos que aplicar la creatividad porque lo que nos toca es hacer que marcas y productos indiferenciados existan. Y eso implica necesariamente, pues eso, aplicar siempre lo inusual o lo diferente o lo original, porque si no, lo que nosotros anunciamos no aparecen. Pero, insisto, lo hacemos para un objetivo final que es vender. Entonces, yo por encima de todo soy vendedor y luego aplico la creatividad para vender. Y no me vale eso de los que no somos creativos, porque yo creo que creativos somos todos, lo aplicamos de alguna manera en algún momento, y es una cuestión sobre todo de hábitos y de entornos, diría yo. Vale. Luego entramos en las campañas, que me genera mucha curiosidad cómo se generan y cómo se crean, pero vale, antes de abandonar el tema de la creatividad, sí que me gustaría preguntarte ¿cómo te inspiras? No sé, si de repente es un flechazo, si de repente, yo qué sé, unes puntos y dices, joder, pues mira qué buena idea, ¿no? Uniendo estas cosillas que sé. ¿Es inspiración? ¿Qué es? ¿O cómo funciona en tu caso? Yo tengo la sensación de que la metáfora que mejor explica la creatividad, por lo menos en mi caso, o en el caso de la creatividad publicitaria, yo creo que en general, tiene que ver con la de conectar dos cables que están alejados, ¿no? Con conectar dos cosas que están alejadas. Por eso insisto mucho en una cierta voluntad de tener cultura general, o de, siempre digo a los chavales que estudian publicidad que también estudien humanidades o que lean mucho, porque me parece que frente a la dinámica, digamos, hiperespecializadora del sistema, que es inevitable y que así hemos progresado y así progresaremos, habría que mantener una contrainercia generalista que te permita eso, tener la visión lo más amplia posible, pues para que esas conexiones se produzcan cuanto más ampliamente mejor, porque yo creo que cuanto más distinto es lo que conectas, mejor es la creatividad, por lo menos en términos de publicidad. La pregunta era, perdona. Sí, esa, ¿cómo te inspiras? Entonces, cuando...? La inspiración procede del trabajo. Es decir, una vez lo leí en una entrevista de Eduard Punset a un psicólogo que decía que en realidad, que digamos que el cerebro humano está diseñado para concentrarse en algo, es decir, un poco para la especialización. Entonces, que en el momento en que dejas de estar concentrado en algo, es decir, en el momento que te vas a pasear, que te vas a la ducha, que te vuelves a casa por la noche, que ves una película, en ese momento se suelen poner en contacto las cosas que has estado trabajando. Por tanto, yo diría que la inspiración viene de mucho trabajo, como en cualquier trabajo, como en cualquier disciplina. Es decir, al final, trabajar, que en mi caso significa profundizar en la información que un cliente nos ha dado y en cómo resolver ese problema a partir de esa, digamos, información que suele ser numerosa y compleja, digamos, cómo sintetizarla y cómo concentrarla en un concepto. Y luego, es verdad que hay un momento, que lo hemos llamado inspiración, o lo podemos llamar momento eureka, o lo podemos llamar de cualquier manera, que creo que tiene que ver con cuando te consigues apartar forzadamente o espontáneamente de eso que estás trabajando todo el día y de pronto eso
conecta de una manera natural en tu cerebro, ¿no? Es verdad que parece mágico, pero yo diría que no lo es. Yo diría que tiene que ver con que antes has currado mucho. Por tanto, la inspiración viene de currar, como siempre. Sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y tengo otra duda también que me asalta, ¿no? Digamos. ¿Cuándo te das cuenta de que eres bueno para lo que haces? O sea, porque yo entiendo que un abogado, si gana casos, pues es bueno, ¿no? No sé, alguien que... Bueno, en tu caso, si eres vendedor y vendes mucho, lógicamente, pues eres bueno, ¿no? Pero ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, joder, valgo para hacer anuncios? Ya, pues es una buena pregunta porque yo insisto mucho en la vocación, en tratar de dedicarte a aquello que, primero, te gusta y segundo, para lo que estás dotado, que son dos cosas distintas y las dos son muy importantes y son decisivas. La segunda es lo que tú me estás preguntando, es decir, ¿cuándo llegas al convencimiento de que sirves para lo que estás haciendo? A ver, yo creo que una clave es aquello que te resulta fácil hacer y que por esa razón normalmente despreciamos. Que eso es curioso. Es decir, yo creo que una de las grandes dificultades que tenemos para encontrar nuestra vocación es que como es algo sencillo, algo al que no le damos mérito, por esa razón no lo contemplamos como un trabajo serio, como un trabajo de esfuerzo. Nos han vendido tanto la cultura del esfuerzo, entendida como casi como hacer lo que no te apetece hacer, que en el momento en que digamos, estamos haciendo algo que nos apetece mucho, no lo contemplamos como algo serio y como una disciplina. Y a mí me pasó con la publicidad. Es decir, yo seguí durante muchos años, mientras trabajaba en publicidad con éxito, seguí durante muchos años pensando que yo quería ser escritor y que no estaba dedicándome a lo que yo realmente era, cuando en realidad era mentira. Y entonces, a medida que vas descubriendo que aquello que te gusta realmente hacer y que te resulta fácil es inacabable y que, digamos, perfeccionarte en eso es muy difícil y muy intenso, ahí vas encontrando de alguna manera tu vocación. En mi caso, yo la vocación la encontré fortuitamente por una circunstancia familiar. Es decir, mi mujer, que es mucho más inteligente que yo, estaba harta de escucharme decir lo de que quería ser escritor, que no tenía tiempo para ser escritor, mientras todos los días iba a la agencia y me lo pasaba bomba. Y entonces un día, un domingo, mientras estábamos haciendo la cama por la mañana, recién casados, o hacía poco que estábamos casados, me dijo, mira, ya estoy harta. Ella estaba en aquel momento un año sabático, es decoradora, me dijo, me vuelvo a poner a trabajar, nos vamos a casa de mi madre, que no nos van a cobrar alquiler, podemos vivir perfectamente sin tu sueldo, te pones a escribir. Y me acojoné de una manera, o sea, ahí, digamos, ese enfrentamiento claro a una vocación falsa me hizo darme cuenta de que yo lo que era publicitario y me hizo sentirme muy feliz, ¿eh? Entonces, ¿cómo me di cuenta de que era bueno? Porque a mí las cosas me salían bien y porque además la gente me lo decía. Sobre todo, un director de arte, Ramón Roda, que es uno de mis primeros maestros, de mis grandes maestros, que hubo un momento en mi segunda etapa en Viceversa, yo fui a Viceversa, luego fui a Madrid, luego volví a Viceversa, que el tipo, yo ya me había dado cuenta, ganaba premios, tal, pero el tipo ahí me convenció de que yo tenía algo distinto a la mayoría de los creativos del momento y bueno, me lo creí. Pero yo creo que tiene que ver con que tú te das cuenta y con que alguien te lo diga, y con que alguien honesto te lo diga, tanto para bien como para mal, que eso es lo más difícil, que alguien te diga que no vales. Sí, eso también, eso es más difícil que decirle a alguien que vale, pero, sí. Pero más necesario, quizá. Sí, también. Vale, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito ya por hacer un recorrido quizá, aunque lo vamos a hacer breve, pero desde tus comienzos en la publicidad, en la imprenta, ¿cuándo consideras que conseguiste, no sé si lo tienes en el recuerdo, lo tienes grabado, ¿cuándo consideras que conseguiste el primer cliente tuyo donde hiciste de verdad un trabajo que digas, joder, ahora soy vendedor o creativo de publicidad? No sé si tienes grabado ese momento, si fueron varios. Sí, a ver, es verdad que en las agencias de publicidad trabajas para los encargos que te pasan tus jefes, ¿no? Entonces, durante, digamos, los primeros años de mi vida profesional, yo más bien respondía a encargos, digamos, de la agencia y también te tengo que decir que no era demasiado consciente o no quería ser demasiado consciente de que yo era un vendedor. Yo supongo que por esa influencia de mi vocación, de mi falsa vocación de escritor o de artista de alguna manera, pues me interesaba más la parte de lucimiento y de brillantez y de patar a mis colegas que la de conseguir ventas con el trabajo. Es verdad que luego, si lo haces bien, vendes, pero no era, la verdad es que no era mi obsesión. Y más bien, incluso
Al contrario, o sea, tenía gala, a mí no me preocupa lo de vender, ¿no? Hay un momento, o sea, yo primero empiezo en Viceversa, luego me llaman de Contrapunto Madrid, ahí gano premios ya bastante importantes, luego vuelvo a Viceversa, donde también ganamos un montón de premios y yo seguí ahí, digamos, como en mi fase más de creativo que de vendedor. Y entonces pasó una temporada por Casada y Pedreño de 6 meses, nada, fue un momento como de gran frustración porque era la agencia en la que yo quería trabajar y de pronto me di cuenta de que yo necesitaba más independencia y ahí tenía un jefe referente, Luis Casadevall, que ocupaba demasiado espacio y que no me dejaba espacio a mí y yo necesitaba espacio. Y entonces ahí me ficha mi actual socio, Luis Cuesta, para una agencia que se llamaba Delvico Bates, que era una agencia muy marketingiana, muy seria, muy gris. Y yo un poco me refugié ahí. Pensé, bueno, si aquí consigo hacer buen trabajo, va a ser un meritazo increíble y si no, pues estoy aquí escondido. Nadie me va a acusar de no hacer algo brillante con una agencia tan complicada, ¿no? Allí fue, o sea, como realmente al empezar a hacer trabajo en Delvico Bates, los clientes de la agencia que no estaban acostumbrados a un trabajo como el que nosotros hacíamos, empezaron a irse y empezaron a llegar clientes nuevos que sí querían hacer, digamos, que les hiciéramos el trabajo que nosotros sabíamos hacer. Ahí me empecé a dar cuenta de que efectivamente nuestro trabajo atraía a un determinado tipo de clientes porque les servía, porque les era útil, porque les ayudaba a vender. Recuerdo que llegó Pans & Company, por ejemplo, ¿no? Hicimos la campaña de lanzamiento de Pans & Company y funcionó muy bien. Y de pronto ahí empiezas a darte cuenta de que lo que haces tiene un efecto real y potente pues, en la economía, en el crecimiento, en el funcionamiento de las marcas y de las compañías y de las empresas, ¿no? Ese fue quizá digamos, mi epifanía como vendedor, ¿no? El momento en que, digamos, transformamos una agencia, los clientes que no querían estar en esa agencia se van y empezamos a captar otros que sí nos querían y nos querían por una razón muy concreta, que era porque nuestro trabajo funcionaba, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente me doy cuenta de que hay algo más aparte de ponerme medallas y de presumir con mis amigos. Sí, joder, pues qué interesante, sí, la verdad es que sí. Bueno, y has trabajado en diferentes agencias y ¿cuándo decides dar el salto y ponerte por tu cuenta, por decirlo de alguna manera? Pues también ocurrió de una manera muy natural y casi a contravoluntad, porque mi padre murió cuando yo tenía 15 años de un infarto, mi padre era empresario, y yo siempre tuve un poco una sensación de que ser empresario le había matado, de alguna manera, ¿no? De que el estrés, Entonces, yo siempre me dije a mí mismo, mira, yo como empleado estoy muy bien, que me paguen un sueldazo y no quiero problemas. Así que siempre tuve una cierta aprensión a emprender, de alguna manera. Nunca he entendido muy bien la diferencia entre emprender y ser empresario. Yo prefiero hablar de ser empresario y crear empresas. Es verdad que hay matices, pero creo que un empresario en general tiene que tener un espíritu emprendedor y tiene que ser emprendedor. Incluso aquellos que heredan una compañía también tienen que tener esa vocación de llevar esa compañía a otro lugar, ¿no? Por lo tanto, me parece que no veo mucha diferencia. Yo creo que hemos construido un nombre porque el nombre empresario está mancillado de alguna manera, está manchado. No entiendo muy bien por qué, pero bueno, está manchado realmente como el de publicista o como el de político, ¿no? Sí, bueno, el de político quizás se lo hayan ganado un poquito más, ¿eh? Sí. Los publicistas también, algunas cosas tenemos. Pero abro un paréntesis, pero en cualquier caso tendemos a juzgar los oficios por lo que hacen malo, cuando en realidad deberíamos juzgarlos de un modo neutro. Es decir, hay políticos que lo hacen bien. Entonces, la política debería estar exenta de un juicio moral. Es decir, hay políticos que lo hacen bien y políticos que lo hacen mal. Publicistas que lo hacen bien y publicistas que lo hacen mal. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la arquitectura. La arquitectura nefasta es numerosísima y nos fastidia la vida. Es una arquitectura mal hecha, nos fastidia la vida literalmente, directamente. Es nuestro interfaz con la vida. Y sin embargo, en general tendemos a juzgar la arquitectura desde lo positivo, desde lo que hacen bien. Pues eso yo creo que debería ser con todas las disciplinas. Es verdad que hay políticos, unos cuantos, que lo hacen fatal, pero bueno, también los hay que lo hacen bien y deberíamos juzgar ambas cosas, por lo menos, compensarlo, ¿no? Me voy yendo y me olvido de lo que me preguntas. Sí, no, era el tema de emprender, de por qué te habías decidido a lanzar tu propia empresa, a pesar de que... En Delvico Bates, digamos, el tipo que me ficha, Luis Cuesta, de pronto me doy cuenta que es mi socio, o sea, por alguna razón, y yo siempre insisto que no es ser amigo y no ser compañero y no ser camarada, no, socio es otra cosa, es alguien con quien te sientes cómodo haciendo negocios, haciendo un trabajo, emprendiendo, haciendo una empresa, creando una empresa, ¿no?
luego puedes tener más o menos afectos. Pero yo, por ejemplo, con Luis, con el que estuve trabajando 30 años, no sé si exactamente somos amigos. Nos llevamos bien, pero no pasamos los veranos juntos, como sí pasó con otra gente. Sin embargo, somos profundamente socios, ¿no? O íntimamente socios. Y bueno, ahí me encuentro con Luis. Nos empezamos a dar cuenta durante 5 años en Delvico de que los que estamos atrayendo las marcas y los clientes somos nosotros, no es la marca para la que nosotros trabajamos. Es decir, Delvico no afecta mucho. De hecho, es al contrario. Es decir, la hemos transformado tanto que la gente que quería Delvico se ha ido. Ya han llegado los que quieren a Cuesta, a Segarra, a Fernández de Castro y a Puig, que fuimos, digamos, los que montamos la revolución o la renovación. Y de una manera casi natural decimos, hombre, es un poco ridículo que sigamos trabajando para otros cuando en realidad la gente viene por nosotros, ¿no? O sea, hay una mera cuestión casi de egoísmo personal o también de vanidad o de como quieras llamarlo. Yo creo que todo eso hace falta para lanzarte, ¿no? Y bueno, al final nos armamos de valor. Es verdad que a Luis, que llevaba mucho tiempo en Delvico y que es un hombre leal y corporativo, le costó bastante tomar la decisión, pero finalmente le convencí, realmente le presioné y le convencí, y tomamos una decisión que a mí siempre me pareció natural. Es decir, yo en ese momento realmente no tuve la sensación de que estaba montando una empresa. Tuve la sensación de que estaba haciendo lo que tocaba. Es decir, ahora me parece que ya una vez llegado a este punto, deberíamos... construir una compañía basada en lo que nosotros queremos hacer y no en lo que otros quieren hacer, ¿no? Y me pareció tan natural que no me pareció ser empresario, porque además yo siempre pensé que la parte empresarial, y así fue, la llevaban otros. Es verdad que luego cuando me dicen, no, pero tú también has sido empresario, porque una parte de esa responsabilidad era tuya, pues me di cuenta más tarde. Seguramente si me hubiera dado cuenta en ese momento, me hubiera costado más tomar la decisión, o a lo mejor no lo hubiera tomado. Pero como fue así de normal, y como me sentí tan exento, digamos, de la decisión dura y empresarial, pues lo hicimos naturalmente, digamos. Vale, y os montasteis por vuestra cuenta 4 socios. Sí. ¿Y cómo fue esa relación entre los 4? Porque siempre, bueno, suelen decir que el número de socios ideal siempre es menor de 2, ¿no? Entonces, cuando ya son 4, ¿cómo os ponéis de acuerdo en la toma de decisiones? ¿Cómo os ponéis de acuerdo en qué rol desempeña cada uno? Porque siempre el tema de equipo y de socios suele ser algo que genera muchas fricciones, ¿no? En cualquier empresa. Sí, en realidad yo creo que éramos 2, porque Luis Cuesta e Ignasi Puig formaban un tándem que llevaba muchos años trabajando y que se entendía muy bien y que era muy complementario, y Félix Fernández de Castro y yo lo mismo. Es decir, éramos los directores creativos y éramos bastante complementarios. Pues Félix era más por ejemplo, en los roles, pues era más el presentador, yo era más la segunda voz, porque pues, me cuesta más. En los términos de creación, pues él estaba más cerca digamos, de lo conceptual visual, que luego ha sido su carrera, porque luego ha sido realizador de cine publicitario. Yo estaba más en el análisis, en lo estratégico, en fin. Éramos realmente complementarios, así que yo creo que en realidad éramos 2 personas, aunque fuéramos 4. Y éramos, yo creo que la mínima 2 personas que tienen que ser, es decir, la parte más de visión y de producto, que éramos nosotros, y la parte más de gestión y de lo que me parece más importante de montar una compañía, que es poner en valor. A mí, digamos, lo que yo he podido sacar de mi cerebro, a mí me lo ha puesto en valor mi socio. Yo no hubiera sido capaz, yo no sirvo para eso, no soy valioso en eso. Y creo que efectivamente nos llevábamos bien por eso, porque éramos 2 parejas en realidad, como 2 matrimonios que se llevan bien y se van de viaje, ¿no? Y al final una empresa es eso, es un poco un viaje, ¿no? Es verdad que lo miro con distancia desde mis 59 años y me doy cuenta de que he tenido una suerte inmensa, porque tampoco es tan normal encontrarte un socio, y mucho menos 4 o 3. Y a mí me ha pasado y lo he disfrutado y lo sigo disfrutando. De hecho, sigo trabajando con Luis tantísimos años después y llevándonos perfectamente y coordinándonos perfectamente. Pero bueno, me pasó. Supongo que también, como ocurre con los amigos o como ocurre con las parejas, uno tiene que querer, ¿no? Yo creo que nuestra relación siempre se ha basado en el respeto mutuo. Es decir, yo respeto extraordinariamente a Luis en lo que él sabe hacer mejor, y él me respeta absolutamente a mí en lo que yo sé hacer mejor. Y siempre hemos sido complementarios en eso. Es decir, él nunca se ha entrometido en lo que yo tengo que decidir, ni yo en lo que él tiene que decir. Damos opinión, obviamente, pero nunca nos hemos entrometido en temas de decisiones, y eso hace que las cosas funcionen bien. Entonces yo creo que lo mismo que en una pareja el respeto es fundamental, o en una relación humana cualquiera, yo creo que en una sociedad es lo mismo, ¿no?
Joder, eso es muy interesante. Bueno, te iba a hacer más tarde la pregunta, pero ya que entramos en esos temas, te la voy a hacer ahora. ¿Cómo es la gestión de egos dentro del mundo creativo y dentro de una agencia de publicidad donde Ya. hacéis anuncios para campañas tan potentes y para clientes tan potentes? Mira, ¿Cómo se gestiona? el ego es otro concepto, digamos, denigrado o que se ha convertido en peyorativo cuando yo creo que no lo es. Yo creo que ego tiene que ver con, ¿cómo le dirías? Una especie de autoestima superlativa, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la inseguridad. Es decir, los creativos publicitarios, porque estamos todo el día sometidos a examen de nosotros mismos, de nuestros jefes, de nuestros colegas, de nuestros clientes por encima de todo. Exámenes que normalmente suspendemos porque es un trabajo, digamos, de prueba y error. Y normalmente te equivocas y te corrigen y sigues y avanzas. En un trabajo que tiene una implicación emocional altísima, porque no dejamos de utilizar un lenguaje artístico, lenguaje poético, si quieres llamarlo. Entonces, al final, ese lenguaje está construido de tus vivencias, de tus lecturas, de tus intimidades, ¿no? Por tanto, hay algo muy personal que pones en el trabajo. Por tanto, digamos, toda esa inseguridad tremenda que genera el trabajo solo se puede compensar con ego, con una cierta autoestima, con una cierta intención de mostrarte al mundo fuerte, vanidoso, de celebrarte a ti mismo, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que eso se administra bien en la medida en que uno es consciente de dónde viene y de qué es necesario. Lo mismo que la ambición, que también tiene muy mala prensa. Es decir, yo creo que ser ambicioso es fundamental. Fundamental. Otra cosa es que una ambición malsana, una ambición mal llevada, una ambición excesiva, te lleve a malos sitios. Pero yo creo que no ser ambicioso es un desastre, y más cuando emprendes y más cuando montas una empresa, ¿no? Uno tiene que tener la sensación de que va a cambiar el mundo, de que lo va a mejorar cuando monta cualquier cosa, ¿no? Y luego lo consigues o no, pero si no tienes esa ambición, ¿por qué sales, no? Porque empiezas algo, ¿no? Entonces, me parece que administrar los egos tiene que ver con administrar los egos y administrar la inseguridad, ¿no? Y digamos, creo que es bueno alimentar el ego cuando alguien está en momentos de inseguridad profunda. Y yo en eso no sé por qué razón, yo debo ser bueno porque no me cuesta verlo, no me cuesta percibir cuando los equipos necesitan una palmadita en la espalda, cuando los equipos necesitan ayuda, cuando los equipos necesitan generosidad o cuando los equipos están muy subiditos y hay que bajarles, ¿no? Entonces, bueno, eso lo administras. Pero, insisto, teniendo siempre en cuenta que a mí no me parece que sea negativo, sino todo lo contrario. Me parece que la gente que no tiene ego tiene dificultades para sobrevivir en publicidad, desde luego, yo creo que en cualquier oficio. Vale, pues una apreciación muy interesante. Sí que me gustaría que entremos en la parte de campañas, que a mí me genera mucha curiosidad. Yo nunca, o sea, no, quiero decir, has visto películas, has visto series de creativos, pero realmente, ¿cómo se trabaja una campaña? ¿Cómo se crea una campaña de publicidad? ¿Qué información se requiere del cliente? ¿Cómo se transforma esa información? ¿Cómo se van dando pasos? Si te parece bien explicarnos un poquito cómo se genera una campaña de publicidad, pues te lo agradezco. Yo siempre he tenido la pretensión vana de que surge del caos, de que surge del desorden, de que surge de una especie de mezcla maravillosa de desorden y de anarquía y de espíritu artístico, pero no es verdad. Es verdad que al final es, como te decía al principio, es mucho curro y mucho trabajo, que consiste básicamente, a ver, ¿a nosotros qué nos encarga? Nos encargan vender. ¿Vender qué quiere decir? Vender quiere decir poner en contacto una marca, un producto con un consumidor, con un posible cliente final. Es decir, de alguna manera, nosotros somos un poco el traductor o el explicador de un producto o una marca a un cliente final. Entonces, nosotros tenemos que tener una enorme empatía con el consumidor, es decir, tratar de ponernos en su lugar constantemente para saber por qué razón van a comprar algo, ¿no? Y eso decírselo al cliente y decirle, oye, mira, yo lo que les explicaría, lo que les diría, de todo lo que me has dicho, lo que les explicaría es esto, ¿no? Entonces, con el tiempo he aprendido que en realidad los clientes lo que compran de nosotros es nuestra ignorancia sobre su producto, es decir, compran nuestra distancia. Es decir, compran que sabemos vender, compran que somos buenos vendedores y que no tenemos mucha idea, tanto como ellos, del producto que hay que vender. Es decir, que nos podemos poner de una manera relativamente sencilla en el lugar del que lo va a comprar, con, digamos, con el talento de explicarle a esa persona por qué tiene que comprar lo que tiene que comprar. Entonces, últimamente intentamos saber lo menos posible
del producto y de la marca en el momento inicial de pensar. Luego es imprescindible e inevitable ir aprendiendo, ¿no? Pero en un primer momento hemos llegado a una cosa que un día me acuerdo que hablando con un cliente le dijimos, vamos a hacerte una reflexión imprudente. Sin tener ni idea de lo que haces. Y al cliente le gustó tanto la frase que al final lo hemos convertido en una especie de producto, ¿no? Pero ya decimos, mira, lo primero que hacemos es una reflexión imprudente. No nos cuentes nada, vamos a googlear un poco, vamos a ir al súper, vamos a hacer 4 preguntas y con eso vamos a lanzar nuestras primeras intuiciones. Metemos la pata, obviamente, porque no se sabe, porque no sabemos. Pero las intuiciones generales suelen ser las correctas. Y es muy difícil tenerlas luego. O sea, sin esa frescura inicial es muy difícil que luego te salgan esas primeras intuiciones. Por lo tanto, digamos, nos sirve un poco como el mapa inicial. Esa sería un poco la base de nuestro método. A partir de ahí hay un proceso de destilación. Y es un proceso de destilación que tiene que ver con una constante conversación con el cliente. Nosotros también recomendamos no poner negro sobre blanco, es decir, no hacer un briefing, no poner negro sobre blanco lo que el cliente quiere, sino irlo hablando. Porque nos parece que en eso, o sea, que el briefing y el proceso de análisis es un proceso oral. Es un poco esa cosa que le pasaba a Sócrates o que le pasaba a los pensadores orales que decían, si pongo mis ideas en un libro, las estoy congelando, las estoy matando y por tanto no evolucionan, ¿no? Y yo creo que el briefing es un proceso de pensamiento mutuo. Es decir, el cliente piensa con nosotros también y muchas veces se da cuenta él de las cosas. Gracias, digamos, a nuestro diálogo, pero diálogo platónico al final, si quieres, ¿no? Pero que al final es él el que de pronto dice, coño, con lo que me estáis diciendo, ahora entiendo lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y a veces te lo dice él, a veces la respuesta te la da él. Por lo tanto, es un proceso que tiene que ver con hablar, con charlar, con reunirse, con venga. Entonces, nosotros solemos hacer documentos muy, digamos, con frases muy estimulantes para pensar, pero no exhaustivos, ¿no? Son más bien documentos que incitan la discusión y el debate y el diálogo, provocadores, si de alguna manera, ¿no? Pues para que la gente hable, ¿no? Y entonces, al final, de ese proceso, que es un proceso de destilación, nosotros estamos, de alguna manera, habituados o hechos o constituidos para llegar a una síntesis, para llegar a un concepto. A mí me gusta llamarle concepto, a alguna gente le llama idea. Yo creo que es más bien un concepto, es decir, cuando una palabra o cuando una frase se convierte en una categoría, ¿no? Y un poco en el lenguaje filosófico, ¿no? Y una vez tienes eso, empieza el camino inverso de nuevo, ¿no? A partir de ese concepto, construyes. El concepto sería como el fundamento, como los cimientos, ¿no? Como, vale, eres esto y tienes que construir esto. Entonces, a partir de aquí, viene un proceso que hoy se ha hecho extraordinariamente complejo por la enorme fragmentación de canales que hay, que es el de cómo construyo, cómo ejecuto, cómo hablo, cómo creo un lenguaje y cómo creo un discurso para explicar eso que hemos concentrado en un concepto muy, muy concreto, ¿no? Entonces sería, digamos, es un trabajo de análisis, llegada a una síntesis, a una destilación pura y a partir de ahí volver otra vez a expandirte en todos los canales, en todos los medios en los que la marca tiene que hablar. Y ahí sí contamos, obviamente, con especialistas en cada caso, porque nosotros lo que podemos hacer es supervisar o dar indicaciones, pero luego el que sabe trabajar en redes sociales, o el que sabe hacer un spot de televisión, o el que sabe hacer una fotografía es otro, y que tiene su propia experiencia, su propia artesanía, digamos, ¿no? Vale, o sea que entiendo que es una relación continua con el cliente, que no es te presentas allá un día con tu idea y dices, esta la revienta y llega el tío y se queda con cara de plato, ¿no? El cliente forma parte intrínseca y esencial del equipo. De hecho, es el jefe del equipo, de alguna manera, porque al final es el que encarga, es el que arriesga su dinero y es el que luego te va a decir si la cosa ha funcionado o no. O sea, por tanto, es el que te exige también, ¿no? O sea, que es el jefe, de alguna manera. Y otra duda, cuando se encaña, cuando tenéis que hacer una campaña de publicidad, porque si no recuerdo mal, creo que te he oído en alguna entrevista que, por ejemplo, la de BMW estaba pensada para Repsol, ¿no? El de Te gusta conducir. Sí. Claro, no sé si son concursos que vosotros os presentáis y presentáis vuestras ideas o si son clientes que ya vienen a vuestra agencia porque sois vosotros. ¿Y por qué? No, en el caso de Repsol fue un concurso al que llegamos un poco indirectamente porque creo que el concurso era del Bico de Madrid, que era una agencia muy sólida, muy potente en Madrid y digamos, en las empresas de la administración o cercanas a la administración. Y nosotros, digamos, como éramos la agencia loca de Barcelona, pues digamos, nos metieron en el concurso un poco para dar nuestras ideas y apareció
digamos, en el proceso de reflexión apareció esta idea de la gasolina como motor un poco de libertad, ¿no? De la potencialidad de llenar el depósito y ser feliz, irte por la carretera y ser feliz. Y de ahí el Te gusta conducir, que luego coincidía exactamente con lo mismo que queríamos contar de BMW, con el Te gusta conducir, esa idea del vehículo perfecto para conducir y para irse y para... Un poco, siempre le decíamos al cliente esa idea casi del jinete del western, ¿no? Del vaquero solitario que va con el caballo por las llanuras del Monument Valley, ¿no? Sí. Y bueno, digamos, el pensamiento coincidió muchas veces, claro. ¿Por qué coincide? Pues porque en realidad, como en la literatura, como en el arte, temas importantes hay pocos. Uno en el cine puede hacer un resumen de 10 temas, ¿no? Es decir, chico contra chica, el viaje iniciático, la venganza, Caín y Abel, los hermanos que se matan. Es decir, al final hay 8 o 10 temas en la historia. Entonces, en la publicidad igual. Es decir, ¿qué va a vender un coche? Pues placer de conducir, libertad, autonomía, estatus, ¿vale? Pero poca cosa más. Entonces, es normal que la reflexión que te sirve para Repsol o para Renault o para Mercedes, de alguna manera te pueda servir también para BMW. Luego, lo que hay que hacer es que esa reflexión genérica la hagas con una personalidad, con un estilo, con un tono de voz que sea propio. Es decir, que la marca se pueda apropiar de esa categoría genérica que es... La categoría genérica es la razón por la que la gente compra un producto. Luego tienes que hacer que esa categoría genérica sea tuya, o te la apropies, o sea en parte tuya, ¿no? Nos pasó lo mismo con IKEA, es decir, el bienvenido a la República Independiente de tu casa es la manera IKEA de hablar de hogar, que es de lo que hablan todas las marcas del mundo, todas las marcas o sea, el Corte Inglés, a Nestlé, a todo Dios habla del hogar. Pues había que meterse en el hogar de una manera propia, de una manera particular, de una manera IKEA. Bueno, pues esto es lo que intentamos. Es decir, muchas veces lo estratégico, no muchas veces, no siempre, lo estratégico tiene mucho más que ver con el tono de voz que con lo que dices. Lo que dices al final es, pues, casi sota, caballo y rey. Luego hay que analizar cómo decir eso que tienes que decir de una manera que sea propia, que eso es muy, muy complicado. Sí. Vale, has hecho tantas campañas que no sé si te voy a poner en un aprieto. Sí que me gustaría que nos comentes, si puedes, cuál es para ti una campaña la campaña de la que te sientas más orgulloso o que te haya gustado más por la razón que sea, y la que menos. No sé si la que menos nos la puedes contar o no, pero bueno. Sí, a ver, me alegro que me preguntes por campañas y no por anuncios, porque los anuncios son muy poquita cosa y normalmente la pregunta que me hacen es ¿cuál es tu anuncio favorito? Cuando en realidad los anuncios son pequeños fuegos artificiales que construyen, en todo caso, un castillo de fuegos artificiales, que eso ya empieza a ser algo. Entonces, yo me siento orgulloso de las marcas con las que he trabajado mucho tiempo. Primero porque eso demuestra que lo hemos hecho bien. Si no, no te aguantarían tantos años y que hemos vendido y que hemos construido marca. Entonces, pues, IKEA, BMW, Banco Sabadell, Evax, pues un poco las de siempre, pero claro, con estas marcas he trabajado más de 10 años, en algunos casos más de 20. Entonces, bueno, pues eso para mí eso me llena realmente de orgullo. Es decir, bueno, pues una marca ha confiado muchos años, su relación con los consumidores nos la ha confiado a nosotros, ¿no? Y hemos sido capaces de construir alguna cosa, ¿no? En este negocio, en este oficio tan evanescente y tan poquita cosa, tan de pequeños fragmentitos. Pues, hombre, construir 20 años de una conversación de la marca empieza a ser alguna cosa, empieza a ser algo un poquito sólido, ¿no? Entonces, pues eso. Y seguramente me siento mal pues con la cantidad enorme de proyectos que podían haber sido algo y no hemos sido capaces entre todos de llevarlo adelante. Yo recuerdo, por ejemplo, que trabajamos para Cash, Naranja y Limón y con una campaña que tuvo mucho éxito el primer año, que el concepto era ¿y tú de quién eres? Intentamos, digamos, era una categoría muy, muy debilitada, donde la gente le daba igual qué marca tomaba, entonces intentamos volver a poner digamos, en valor la idea de la naranja y el limón y la elección y que es importante saber qué prefieres y qué quieres, pero nunca supimos muy bien qué tecla habíamos tocado porque tuvimos éxito al principio y luego no supimos reproducirlo. Entonces, me queda un poco, por ejemplo, ahí la sensación de qué pasó, qué falló, ¿no? Que me lleva a una reflexión, si quieres un paréntesis, de lo nefasto que es muchas veces tener un éxito tan importante tan pronto. Porque normalmente cometer errores te hace perfeccionar y mejorar. Y cometer errores, identificarlos, te hace mejorar, te hace hacer que las campañas
crezcan, ¿no? Cuando tienes un éxito súbito, lo normal es que no sepas por qué lo has tenido. Entonces, en general, te acabas... Es un poco como los grupos de música que le aciertan en el primer disco, ¿no? Que de pronto dices, ya, no son capaces de evolucionar, de construirse, ¿no? Sí. De crear una voz propia, ¿no? Si no te has equivocado, es difícil eso. Sí, ahí me surge otra duda y es ¿cuándo se termina una campaña? Es decir, como la de Cash, ¿no? Que dices, vale, hemos tenido un montón de éxito con esta campaña, pero ¿cuándo le ponemos fin? ¿Cuando empiezan a decrecer las ventas o cuando la marca dice, oye, tenemos que cambiar porque esto ya, bueno, pues ya llevamos mucho tiempo con esta misma campaña? ¿Cómo es ese cambio? Mira, suele ocurrir por la razón equivocada, que es por agotamiento. Porque tanto la agencia como el cliente nos cansamos demasiado prematuramente porque vivimos demasiado en ella de la campaña, cuando en realidad las campañas podrían durar muchísimo más. Yo creo que lo ideal de una campaña es alcanzar la consistencia, y la consistencia es verdad que es aburrida, pero funciona y digamos, y ahorra dinero y construye ventas. Entonces, muchas veces es por eso, porque o el cliente o la agencia o ambos se aburren, y eso es la razón equivocada. La razón debería ser una de dos: o que la campaña no está funcionando, porque no vende y porque no genera atractivo en la marca, eso se sabe, se acaba sabiendo, o bien porque intuyes o entiendes que en el futuro puede haber problemas. Por ejemplo, eso nos ocurrió con IKEA. Es decir, nosotros lanzamos IKEA con un concepto que era Redecora tu vida, que digamos, hablaba de los cambios vitales de la gente y, por tanto, de alguna manera, de hogares provisionales, del hogar del separado, del hogar del chaval que se independiza de sus padres, del chaval que se va a vivir a otra ciudad, del tipo que se va a vivir a otra ciudad por trabajo. Es decir, no estábamos hablando del hogar central, ni hablábamos de la cocina, ni hablábamos del cuarto de baño. En una visita a IKEA en Suecia, para que nos llamaron para ayudarles en el asunto, nos dimos cuenta de que en los mercados maduros, que habían trabajado esa idea de la provisionalidad, IKEA se había quedado estancada en un lugar poco rentable y poco beneficioso. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos es la marca de los estudiantes, o de los latinos, o de los pobres, pero no de alguien que sea licenciado en Derecho y que de pronto se hace su casa ya. A nadie se le ocurre utilizar IKEA. Por tanto, volvimos dándonos cuenta de que si seguíamos trabajando en el Redecora tu vida, a la larga, eso nos iba a debilitar, eso nos iba a empequeñecer. Y entonces, a pesar de que la campaña era un exitazo, hablamos con el cliente, le transmitimos nuestra preocupación, lo entendió y empezamos a trabajar en cómo meternos en el mundo del hogar de una manera IKEA. Y entonces de ahí viene el Bienvenido a la República Independiente. Entonces, hay esos tres caminos, yo diría, ¿no? Aburrimiento, que la campaña no funcione, y eso es lo más natural, y normalmente lo que hacen es despedirte, ya te echan y buscan otra agencia, o bien que tú entiendas que ha llegado el momento de dar un salto adelante en la construcción de una personalidad, de una voz. Que para eso, bueno, hay que tener mucha confianza con el cliente, hay que estar muy encima. A nosotros, por ejemplo, cuando IKEA se va de la agencia y cuando cambian de agencia, nos sueltan un piropo que ellos lo hacían como crítica, porque para mí era el piropo más grande que me ha hecho nunca en una agencia, que es decir, es que a veces parecéis vosotros más IKEA que nosotros. Bueno, pues nosotros llegamos realmente a esa comunión con la marca de una manera brutal. Es verdad, entiendo que moleste y entiendo la razón por la que nos dejaron, pero para mí eso es lo máximo a lo que puedo aspirar, es decir, a convertirme en una parte más de la marca. Vale. Ya, bueno, has mencionado varias cosas interesantes y me viene una duda, que es el tema de las métricas, porque al final, yo qué sé, en marketing, pues lanzas un email marketing y sabes cuántas personas te han abierto el mail, sabes cuántas han hecho clic, pero cuando lanzas una campaña, ¿cómo sabes si ha ido bien o ha ido mal, o porque la marca está contenta, porque no está contenta? ¿Cómo mide eso? Eso es algo que a mí me genera ciertas dudas, ¿no? Mira, hay métricas de todo tipo y mediciones de todo tipo, y cada vez más, y el Big Data no nos hace más que dar información, tal, pero es verdad que es muy difícil medir la eficacia de la publicidad. Desde luego, previamente, y a posteriori también. Ahora, también te digo, hay una inequívoca sensación en el ambiente de cuándo una campaña funciona y cuándo no. O sea, que supongo que está hecha de miles de informaciones conscientes e inconscientes, pero un cliente o una agencia saben cuándo le han pegado y saben cuándo no le están pegando. Lo sabemos. Evidentemente, en algunos casos eso, y no estamos vendiendo, pero a veces vendes,
pero dices, hostia, esta campaña no está calando, esta campaña no está construyendo lo que tenía que construir, esta campaña no está diciendo lo que tendría que decir. Y lo sabes por comentarios, lo sabes por sensaciones. Es que al final, otro concepto, estamos hablando mucho de conceptos denostados, pero otro concepto denostado es la intuición, cuando en realidad es prácticamente la única manera seria y tangible de operar y de trabajar. Es decir, si tuviéramos que trabajar todo de una manera científica, no avanzaríamos nunca. Es decir, uno avanza por intuición porque esa es la manera de seguir el ritmo de las cosas, el ritmo de la vida, el ritmo de los acontecimientos reales del mercado. Por lo tanto, esa misma intuición que te sirve para tener una idea, para desarrollar un proyecto, para lanzar una marca, te sirve también para saber que está funcionando o no. Y lo sabes, ¿eh? O sea, es indudable. Luego lo tienes que confirmar, tienes que intentar aprender por qué, y lo hacemos, ¿eh? Todos los clientes, no solo en la etapa digital, donde la cantidad de información es incluso excesiva, pero antes ya los clientes, de hecho, el control sociológico del país lo tienen las marcas. Es decir, lo que piensan las mujeres en torno a la menstruación lo sabe Axe, lo sabe Procter & Gamble, porque se han dedicado toda la vida a estudiarlo y analizarlo. De hecho, en ese caso, por ejemplo, la Facultad de Sociología consulta con EVAX determinadas cosas, porque son los máximos expertos en temas como tabús, por ejemplo, tabús de la menstruación. Pues pregúntale a EVAX. Es así. Vale. Sí que me gustaría preguntarte también, a la hora de crear equipos relacionados con temas de creatividad para publicidad, en temas de ventas, ¿cómo detectas si una persona, imagínate que alguien que nos está escuchando ahí fuera dice, joder, pues yo me quiero dedicar a la publicidad? ¿Cómo detectas si una persona es buena como creativo en este sector? Yo siento no dar más pistas que las pistas mágicas que estoy dando, pero el otro día decía Ferran Adrià, ¿cómo sabes que un cocinero va a funcionar o no? Eso. Y él decía, pues es como el amor. Ves, hablas y hay una química o no hay una química, hay una comprensión íntima o no de que con alguien vas a trabajar bien, alguien tiene valor, alguien tiene la capacidad de funcionar, y a veces te equivocas, pero si no hay esa sensación, luego hay, obviamente, lo tangible. Pues, en nuestro caso, un portafolio de trabajo, una experiencia previa, pero bueno, todo eso es manipulable, todo eso es difícil de evaluar, sobre todo porque nuestro es un trabajo muy de equipo. Por lo tanto, saber cómo ha influido uno, cómo ha influido otro, o cómo va a funcionar esa persona que funcionaba muy bien en un equipo en otro equipo, es difícil. Tiene que ver sobre todo con un pálpito emocional. Es decir, te pones delante de alguien, hablas con él. Por eso es tan importante ver a la gente y hablar con ella y que haya química. De hecho, con los clientes pasa igual. Nosotros siempre decimos, tenemos que vernos porque es que por mucho que nos gustemos, por mucho que nos guste el trabajo del otro, si no hay química, si ya nos vemos y ya hay como ese roce de, uy, este tío o esta tía no me mola, no me funciona, no nos vamos a entender, pues lo puedes intentar, pero en general no funciona, normalmente no funciona. ¿Y eso cómo se produce? Se produce, ¿no? ¿Cómo encuentras amigos? No lo sabes, ¿no? Encuentras con un bar con un tipo y dices, hostia, me apetece ser amigo de este tipo, porque yo qué sé por qué, ¿no? Entonces, lamento no ser más explícito, pero creo que habría que darle más valor a estas cosas. Si algún mensaje me gustaría trasladar es ese, es decir, fiémonos de la intuición, fiémonos de nuestra intuición, fiémonos de esos intangibles. Al final, lo que yo construyo, o sea, la comunicación de marca es un valor intangible, pero es un valor que muchas marcas tienen en los balances y que tiene una compensación económica real y que ayuda a vender, pero es un valor intangible, como casi todo en la vida, por otro lado. Pero, entonces, lo intangible está ahí y hay que saber manejarlo y hay que fiarse de los instintos y de las intuiciones y de los enamoramientos. Hay que fiarse de ello. Vale. Y otra pregunta que me surge es, vale, tú eres Toni Segarra y vas como Toni Segarra a los sitios, lógicamente. ¿Es más fácil ser Toni Segarra o mejor dicho, imagínate que una persona que nos está escuchando quiere empezar en el mundo de la publicidad y desde luego no es Toni Segarra? ¿Qué consejo le darías? No sé si ser tú te abre puertas o te dificulta en algunos casos, no lo sé.
Y si no, bueno, si es así uno u otro caso, ¿qué consejo le darías a una persona que empieza de cero y que lógicamente no eres tú? Bueno, claro, yo no he sido toda la vida Tony Segarra, es decir, bueno, sí he sido toda la vida Tony Segarra, pero no el Tony Segarra este que parece que sea un chamán del marketing, que es verdad que hace que la gente me escuche, pero también es verdad que digamos, produce una sensación de que lo que yo digo es verdad, que evita que mucha gente me discuta y me contrarreste, que a mí me iría muy bien y que me serviría para aprender. Entonces, yo en general trato de buscar gente que no tenga miedo de Tony Segarra. Pero eso es otro asunto. Digamos, para construirse una carrera hay que empezar. Yo siempre recomiendo, un poco la pregunta que tú me has hecho que me ha gustado mucho, recomiendo ser muy consciente, sincera y honestamente, de que uno vale para lo que está haciendo. Entonces yo creo que a partir de ahí la construcción posterior es más natural y más sencilla. A ver, eso no quiere decir que tengas que ser Messi, ¿eh? O sea, no tienes que de pronto descubrir, oye, soy bonito. No. Puede ser en Barba, que es un jugador cojonudo del Español, yo soy Periquito, y que también es buenísimo y que también funciona bien. O puede ser el interior izquierda de la Gramenet, que seguro que también lo hace bien. Pero todos en su contexto saben que tienen un valor y saben que aportan, ¿no? Es decir, eso yo creo que es eso y tener vocación, es decir, que te guste lo que haces, creo que es lo que te ayuda a construirte como Tony Segarra o como Rafa Pérez o como José Antonio Martínez. Es decir, el convencimiento de que estoy haciendo algo que me interesa y que, por tanto, le voy a dedicar muchas horas, porque para mejorar la única manera de hacerlo es trabajar, hay que trabajar mucho, y por tanto, trabajar en algo que te gusta no es trabajar, y por no trabajas más, y que tengo un cierto talento para hacerlo. A partir de ahí, son horas de trabajo. Es decir, yo no creo que haya tenido un secreto más que ese. Es decir, he trabajado mucho sin darme cuenta. Es un poco eso. Vale. Bueno, estamos casi llegando al final. Sí que me gustaría preguntarte, puesto que has hecho muchas campañas en televisión, ¿cómo ves un poco el futuro de la televisión? Si estás explorando otros canales diferentes. Un poquito eso. ¿Cómo ves el futuro de este tema? De la publicidad en televisión, de la televisión en general. A ver, el futuro por definición es imprevisible, lo mismo que el pasado es irreversible y no lo sé. No lo sé y el que diga que lo sabe miente como un bellaco. Te puedo decir lo que me gustaría. Eso es. Sí. Lo que me gustaría o lo que yo quiero creer que será. Yo quiero creer que en un escenario de fragmentación exponencial de canales, de medios, que llega incluso hasta el paroxismo de la personalización, es decir, al conocimiento casi superior al nuestro propio por parte de las marcas del consumidor, individualmente, en ese, digamos, mundo de algoritmos, de data y de tal y cual, va a seguir siendo fundamental o mucho más fundamental que nunca lo previo, es decir, el pensamiento inicial, la conciencia clara de quién soy, qué rumbo tengo que tomar y a dónde voy, es decir, de lo estratégico y lo conceptual de cada marca. Porque sin eso, la posibilidad de fragmentar tu marca es absoluta. Es decir, solamente con que intentes estar en cada canal sin saber quién eres, hace que te disperses de una manera, que te diluyas de una manera extraordinaria, ¿no? Por tanto, quiero creer que lo que yo sé hacer bien hoy tiene un valor incluso mayor que el que tenía, que siempre ha tenido, ¿no? Que es esa parte más previa, de pensamiento previo, de análisis previo y de casi de psicoterapia o de psiquiatría o de psicoanálisis, de decir, mira, tú eres esto y creo que vas hacia aquí. Eso hoy, además, en un momento de transformación paradigmática, civilizatoria, digamos, como hemos vivido otras en la humanidad, pero que estamos en medio de una de ellas, claro, es infinitamente más necesario porque todas las marcas, todas las compañías, o casi todas las compañías están hoy en ese trance de decir, bueno, en el nuevo mundo, ¿yo qué soy? ¿Yo cómo soy? ¿Cómo me tengo que vender? ¿Cómo me tengo que explicar? ¿Puedo existir, de hecho? Y si puedo existir, ¿cómo puedo existir? De hecho, hoy, digamos, la bicefalia es la normalidad en las compañías, en las marcas. Esa cohabitación de dos empresas distintas en el mismo ser, ¿no? Por tanto, yo quiero creer que lo estratégico y lo conceptual van a ser decisivos en el mundo futuro. A partir de ahí, está claro que la contemporización o coordinación de especialistas muy diversos también es un valor que habrá que trabajar. Y luego también
hay otra cosa que me parece evidente, que es que las marcas van a adquirir conciencia o están adquiriendo conciencia de que no tienen que delegar ni la creación ni la gestión de audiencia a terceras partes, o por lo menos no todo. Y van a tener conciencia de ser ellos mismos emisores de comunicación, ellos mismos canales. Y por tanto, digamos que la estrategia de comunicación va a devenir casi en una línea editorial. Es decir, tengo que saber cómo tengo que decir, qué tengo que decir y a quién tengo que decir. Y casi se van a convertir en una especie de híbrido entre medios y marcas, ¿no? Lo cual puede dar pie a un nuevo personaje, a un nuevo profesional, que sería una especie de hibridación entre periodista y publicista, es decir, alguien que es capaz de escuchar y de saber lo que la gente quiere que le digamos y al mismo tiempo venderle a través de eso, ¿no? El periodista tradicional ha tenido siempre mucha repugnancia a eso y los publicistas hemos tenido mucha repugnancia a escuchar. Hemos querido contar lo que nosotros queríamos contar. Entonces, yo creo que de esa hibridación puede surgir un profesional del futuro. Pero bueno, son 3 posibilidades de muchas, ¿no? Las que a mí me gusta pensar que funcionarán, ¿no? Vale. ¿Y tú dónde te ves? Ahí ya, por curiosidad. En la que estoy, que es en esta fase inicial, digamos, de ayudar a las marcas a decidir quién son, cómo tienen que hablar y ayudarlas en el proceso de convertir ese análisis, ese concepto, en realidad supervisando especialistas. Es un poco lo que estoy, es lo que hacemos en Alegre Roca. Vale, pues perfecto, pues muy bien. Nada, ya estamos llegando al final. Te voy a pedir un contenido interesante, un libro, un podcast, lo que tú creas que puede aportar algo. Mira, a mí me sirve mucho la poesía para entender lo que hago. Me parece que la poesía tiene esa virtud de intentar contarte una verdad sin explicártela porque no es posible. Y tratar de llegar por un atajo. Joan Margarit decía que la poesía es un atajo a la verdad. Yo creo que eso es lo que intentamos los publicistas, tratar de explicar una mínima verdad, una verdad pequeña, una verdad de producto mezquina, si quieres, de una manera más directa posible, más simple posible. Entonces, en ese sentido, hay un tipo que se llama Agustín Fernández Mayo, que es un novelista, físico, una especie de tipo que encarna él en sí mismo la contemporaneidad, pero es una especie de mezcla de científico, filósofo, artista y poeta, que tiene un libro que se llama Pospoesía, en el que habla de la poesía contemporánea, es decir, de cómo lo digital transforma lo poético, que vale para la poesía, vale para la arquitectura, vale para la publicidad y vale para cualquier cosa. Es una reflexión muy interesante sobre cómo lo digital irrumpe de una manera conceptual en nuestras vidas, en nuestras profesiones, ¿no? Él lo explica en la poesía, pero es muy fácil extrapolarlo. A mí es un libro que me resulta muy útil, que recomiendo mucho y que me parece muy interesante. Vale, pues perfecto, pues lo dejaré en las notas del programa y ahora sí ya los que quieran saber más de ti, los que quieran contratarte, los que quieran, bueno, lo que sea que quieran, ¿dónde te pueden encontrar? En Alegre Roca. Creo que estamos... Josep Torres, que es mi socio más joven, y Luis Cuesta creo que están en LinkedIn. Yo soy muy poco de redes sociales y alegreroca.com. No tenemos web, pero tenemos un correo info@alegreroca.com donde se nos puede localizar. Vale, pues perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa y las personas que quieran saber más de ti, pues que escriban ahí o bueno, que quieran contratar, pues lo mismo, que manden un correo. Y muchas gracias por tus preguntas porque me han hecho pensar y eso siempre es bueno. Sí, pues para mí es un auténtico placer. Ya te he dicho al principio que casi estaba nervioso de hablar contigo, que me lo han puesto la cabeza como un bombo los colegas y la gente con la que he hablado que te va a entrevistar. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las respuestas que nos has dado. Nada, muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio. Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real.
Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com